sublime gracia que nos rescató de las tinieblas y nos unió al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Es por eso que estamos aquí. Reunirnos como iglesia local es una expresión, una manifestación de nuestra pertenencia a la única, santa, apostólica y universal iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, en esta mañana agradecemos tu infinito amor para con nosotros. Te adoramos, Señor, por tu amor. Tu amor es la causa por la cual estamos aquí. Tu amor es la causa por la cual somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Tú nos salvaste, Señor, para formar parte de un pueblo, de un nuevo pueblo creado en Cristo Jesús. Y hoy estamos aquí para manifestar y dar gracias por pertenecer a ese cuerpo glorioso. Señor, en esta mañana te ruego que por tus misericordias nos ayudes a entender esta verdad. Nos ayudes a pensar conforme a las Escrituras. Que nuestro pensamiento no sea conformado a este siglo ni a este mundo, sino transformado, Señor, por el poder de tu Espíritu. Señor, háblanos hoy a través de tu palabra. Por favor, por amor de tu nombre, no tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, Señor, sino por tu nombre, por la gloria de tu nombre que se refleja en tu iglesia, que es Cristo, el cuerpo de Cristo. Por él, Señor, nos acercamos a ti confiadamente en esta mañana, clamando tu misericordia para que tu mensaje pueda ser entregado de una manera clara y sencilla y en el poder de tu Espíritu. Por Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Acompáñenme, hermanos, a Romanos capítulo 12. Vamos a exponer hoy desde el verso 3 al verso 8. Y vamos a dar lectura a nuestro texto. Romanos 12, verso 3 al 8. Así dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Había una vez una señora adinerada que era de una personalidad muy rígida y de un carácter muy especial. Esta señora contrató a un fotógrafo para ir a sacarse una sesión de fotos. Hoy está muy de moda hacerse sesiones de fotos. Fue esta señora a acudir entonces a este profesional y se arregló de la mejor manera posible, inclusive con la asistencia del fotógrafo. Se hizo los maquillajes correspondientes, las luces debidas que hay que poner en una sesión de fotos. Y el fotógrafo hizo su trabajo de una manera profesional. Pues salió tal cual es la señora. Cuando la señora se fue de vuelta a su casa, iba a regresar al día siguiente para retirar las fotos, el fotógrafo conocía a su clienta
Y entonces decidió hacer algunos arreglos con el famoso Photoshop. ¿Para qué? Para conseguir la satisfacción plena de su cliente. Al día siguiente vino esta señora y vio la foto totalmente retocada, con mucho más de lo que ella es verdaderamente, y así quedó totalmente satisfecha. Y el fotógrafo también quedó satisfecho con su trabajo. Ahora, el punto es aquí que esta señora en realidad se está engañando a sí misma, porque no se está viendo a sí misma tal cual ella es. Este es el concepto que Pablo nos llama hoy a entender. Y este es el concepto que la iglesia no entiende, que los hermanos no entienden, que el mundo no entiende. Debemos de pensar conforme al Evangelio, debemos de renovar también nuestra mente, ser renovados, no conformarnos a este siglo y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, incluye también la mente. Y debemos entonces de pensar conforme al Evangelio. Ese es el tema del sermón de hoy. Debemos de vernos tal cual somos nosotros, tal cual son nuestras capacidades. Y eso es pensar bíblicamente. Parte de pensar bíblicamente es vernos a nosotros tal cual somos. No sobreestimarnos y no tampoco devaluarnos, sino con justo juicio, dice la palabra. Reconocer nuestras capacidades y reconocer también nuestras debilidades. Reconocer lo que somos y reconocer también lo que no somos. Pablo había presentado, dijimos al inicio del versículo 12, una manera general de lo que es el entendimiento del Evangelio, de lo que implica la explicación más gloriosa y completa del Evangelio que tenemos en toda la Biblia, que es de Romanos capítulo 1 al capítulo 11. Y la implicación es de que por esas misericordias soberana y eterna de Dios, debemos de presentar todo nuestro ser como un sacrificio vivo a Dios, santo y agradable a Él. No conformarnos a este siglo, sino renovar nuestro entendimiento para que podamos comprender la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios significa. Y la voluntad de Dios es que renovemos nuestra manera de pensar. Es allí donde comienza, hermanos. El pensamiento del tal, el pensamiento que el hombre tiene en su corazón, eso es él, dice Proverbios 23:7. Somos lo que pensamos y hacemos lo que pensamos. Nuestro pensamiento es lo que nos define verdaderamente. Aquello en lo cual más piensas es lo que te define como persona. Por eso es que debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios, llenar nuestra mente de Cristo. Ese es el primer mandamiento que tenemos en cuanto a la aplicación del Evangelio a nuestra vida. Primero debemos de aplicar el Evangelio a nuestra mente. Eso es lo que significa presentar nuestro ser como un sacrificio vivo. Debemos de presentar nuestros pensamientos, debemos ocupar nuestra mente en las cosas que son dignas de alabanza, de adoración y de honra a Dios. Así entonces, Pablo en este pasaje nos enseña a pensar conforme al Evangelio. Y conforme al Evangelio acerca de nosotros mismos. Ese es el primer punto que vamos a ver, el verso 3. Debemos de pensar conforme al Evangelio también acerca de nuestra iglesia local, versos 4 y 5. Y debemos de pensar conforme al Evangelio acerca de los dones que Dios nos ha dado, versos 6 al 8. Esos son los tres puntos en los cuales hoy Pablo nos enseña cómo debemos de pensar, cómo debemos de vivir siendo un sacrificio vivo, cómo debemos de pensar conforme al Evangelio. Vayamos entonces, hermanos, al primer punto de nuestro sermón. Dijimos que parte de vivir el Evangelio, que es ofrecer nuestro ser como un sacrificio vivo a Cristo, eso es vivir el Evangelio. Parte de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es pensar bíblicamente, es pensar conforme al Evangelio, es pensar correctamente acerca de nosotros mismos. Ni más, ni menos.
justo. Debemos vernos de un modo objetivo y realista. Esta es la amonestación de Pablo. Y fíjese que esta amonestación viene por la gracia que me es dada, dice Pablo. ¿Cuál es esa gracia que le es dada a Pablo? El llamamiento de apóstol. O sea, con la autoridad que Pablo tiene, con la autoridad apostólica que le fue concedida por la gracia de Dios, por un llamamiento de Dios, es en esa autoridad que Él nos amonesta y nos dice que debemos, que no tengamos un alto concepto de sí, más de lo que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros con cordura. Y fíjese que hay un equilibrio aquí. Hay un equilibrio. Pablo nos habla de una manera positiva, de una manera negativa, o de una manera negativa y luego positiva. Así también hizo en el versículo 2 de este mismo pasaje. Recuerda, no se conformen a este siglo. Está hablando de manera negativa. Sino, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora dice lo mismo, que no tengamos más alto concepto de nosotros del que debemos de tener, sino que pensemos acerca de nosotros con cordura, con justo juicio. Ahora, ¿cuál es el problema aquí, hermanos, con nuestra mente? ¿Cuál es el problema esencial, fundamental, del cual todos padecemos con el pensamiento? En Romanos 8:7 Pablo nos había dicho, recuerdan, que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Ese es el problema fundamental de nuestros pensamientos. Necesitamos esa misma gracia que a Pablo le fue dada. Nosotros también la necesitamos para poder transformar nuestra mente, para poder pensar conforme al Evangelio. No hace falta que pongamos argumentos ni expliquemos de una manera lógica que el orgullo es algo natural en el ser humano. ¿Y qué quiere decir el orgullo en cuanto a nuestros pensamientos? Que todos nosotros solemos pensar mucho más bien de nosotros mismos de lo que realmente somos. ¿Verdad? Eso no, yo creo que no hace falta acá poner ni ilustraciones ni demostraciones. Siendo sinceros nada más con nosotros mismos, reconocemos que todos somos así. Todos exageramos un poquito en cuanto a nuestras habilidades, en cuanto a nuestra sabiduría, en cuanto a nuestro conocimiento, en cuanto a nuestra moralidad, en cuanto a cualquier virtud que por ahí podamos tener. A lo mejor hay algo de esa virtud, es cierto, pero todos tendemos a exagerarla un poco. Y en contrapartida también tendemos un poco a cubrir nuestras faltas. ¿Verdad? Somos rápidos para cubrir nuestras faltas, para justificarnos y así crearnos un yo falso. Un yo que no somos realmente. Por eso Dios muchas veces interviene en nuestras vidas y trae una aflicción para mostrarte en realidad quién eres. Para mostrarte que en realidad no eres lo que dijiste ser, que aún te falta para llegar ahí. Cuando Pablo nos adelanta y nos dice que para evitar ese problema debemos de cambiar nuestra manera de pensar y debemos de vernos correctamente a nosotros mismos. Contrariamente a lo que dice el mundo, el problema de la humanidad no es la baja autoestima, ¿verdad? Porque eso es lo que el mundo te vende, no que tenés una baja autoestima. Tenés que quererte más. Ese es famoso. Tenés que quererte más. Tenés que valorarte. ¿Verdad? Esas son expresiones clásicas, inclusive en el mundo cristiano. Uno le escucha a Freire anda y se quiere cortar las venas. Es psicología pura en la iglesia. Psicología pura en la iglesia. Nada que ver con lo que enseña el apóstol Pablo. Absolutamente nada que ver. El problema mayor de la humanidad es el orgullo. Es que pensamos demasiado alto de nosotros mismos. Esa es la realidad. No es que pensamos demasiado bajo. Y cuando vos pensás demasiado alto de vos mismo y te empiezan a pasar cosas malas, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionás? Te deprimís.
entrar en depresión, no querer más levantarte de la cama. ¿Por qué? Porque se cayó esa torre de cristal. Esa foto de cristal que tenía de vos mismo se rompió todo. Se cayó y se descuartizó. Bueno, hermanos, para que no pase eso, debemos de pensar correctamente acerca de nosotros mismos. No debemos de tener una opinión elevada acerca de nuestra importancia, de nuestra habilidad o de nuestros derechos. Ese también es otro punto. La gente hace demasiado énfasis en sus derechos y no en sus obligaciones. Y eso es un problema, porque si yo solamente hago énfasis en mi derecho, de seguro estoy pisando los derechos del otro, por no cumplir con mis obligaciones. En cualquier legislación del mundo uno tiene derechos y obligaciones ¿para qué? Para mantener un orden en cualquier sociedad. Es simple sentido común. Simple sentido común. La escritura entonces, en base a este verso y en base a otros pasajes, nos llevan a aceptar a nosotros, a aceptarnos tal cual somos. No a vendernos un falso yo. Y cuando no aceptamos, hermanos, tal cual somos, inevitablemente vamos a ver debilidades. ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos a ver falencias, vamos a ver dones que no poseemos, habilidades que no tenemos, capacidades que no tenemos. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a buscar ayuda en los demás. Nos lleva a suplir eso que nos falta con otras personas. Ese es el modelo que Dios ha formado en su iglesia. Y eso es lo que hoy vamos a hablar también más adelante. Cuando yo no quiero buscar la ayuda de nadie, eso es una mala señal en mi corazón. Es una mala señal. Quiere decir que yo me estoy viendo con la capacidad para hacer todo. Y ahí estoy fallando. Ahí me estoy viendo más alto de lo que verdaderamente soy. Todos nosotros necesitamos ayuda de otras personas. No podemos suplir todas nuestras necesidades simplemente con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y fíjense eso, con lo que Dios nos ha dado a nosotros, con los dones que nos ha dado a cada uno de nosotros, no podemos suplir todas nuestras necesidades. Dios diseñó de una manera la iglesia que necesitemos absolutamente de todo. Que cada uno de nosotros seamos indispensables en el contexto de la iglesia. Yo con mis dones sirviendo a los demás y los otros con sus dones sirviéndome a mí también. Aquellas cosas en las cuales Dios sí ha suplido, pero por medio de la iglesia, no por un don individual que me ha dado. Ese es el concepto que hoy Pablo nos presenta. Y ese es el concepto que debemos de traer a nuestra mente, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes no llegaron a pensar así nunca en sus vidas. No llegaron a ver a la iglesia de esa manera a la cual Pablo hoy presenta. Entonces la amonestación apostólica, y fíjense, es una amonestación apostólica, con la autoridad del apóstol, con la autoridad del Señor Jesucristo significa eso. Que no tengamos más alto concepto de nosotros del que debamos de tener, sino que pensemos de nosotros con cordura. Y acá dice, conforme a la medida de fe. ¿Qué significa conforme a la medida de fe? Aquí no estamos hablando, hermanos, de cantidad de fe como algunos falsos maestros enseñan, que tienes que tener mucha fe y que si no pasan las cosas es porque te faltó fe. No, no está hablando de cantidad, está hablando de un estándar de medida. El estándar de la fe. La esencia de nuestra unidad es nuestra fe en Cristo. Eso es lo que nos da valor, eso es lo que nos da identidad. Y en eso todos nosotros somos iguales. No hay mujer ni varón, judío ni griego, libre ni esclavo, porque todos somos uno en Cristo. Es nuestra unidad de fe, la medida en la cual nos medimos todos nosotros. Es nuestra identidad,
nuestra valía y la esencia de esta nueva mente renovada que se aferra a la fe en Cristo para recibir sus promesas, es que contemplamos, miramos y disfrutamos a Cristo. Fíjense, hermanos, ya no nos miramos a nosotros mismos. Aunque Dios nos ha dado dones y habilidades, no nos fijamos en nosotros. Nuestra medida de fe es mirar a otro. Mirar a otro. Mirar a Cristo, contemplar a Cristo, confiar en Cristo, ver a Cristo. Esa es la esencia de la mente renovada. Quita sus ojos de sobre sí y los pone en Cristo. La fe mira más allá de nosotros mismos, hacia otra persona, hacia Jesús. Esa es una mente renovada. Ese es el pensamiento conforme al Evangelio. Esa fe es la que transforma la autoexaltación y hace que la gloria de Cristo, la exaltación de Cristo sea el motivo, sea el motor y sea todo el valor que nosotros tengamos. Mientras más valores a Cristo, más valor vas a tener vos. Mientras más estimes a Cristo, más estima vas a tener vos. Mientras Cristo sea más importante en tu corazón, más importante vas a ser vos. Todo se trata de Él. Todo se trata de Él. ¿De qué manera nos ayuda entonces esta medida de fe? El primer punto es que ya no nos miramos a nosotros mismos, sino que miramos a Cristo. Y todos miramos a Cristo, todos estamos en Cristo, unidos a Él. Y esa es la medida de fe. Es allí donde debemos de empezar a pensar conforme al Evangelio. A pensar de nosotros mismos como que estamos en Cristo. Como que nuestro tesoro es Cristo. Como que nuestro valor es Cristo. Como que nuestra estima es Cristo. Y esa fe que nos lleva a contemplar a Cristo es un don de Dios que Él repartió a cada uno. Y eso dice la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todo comienza con la fe en Cristo. Nuestra experiencia cristiana comienza cuando confiamos en Cristo. Experiencialmente así comenzamos a ser cristianos. Así es como comienza nuestra vida cristiana. Y ahora, Dios repartió esa fe por gracia. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Entonces, ¿qué jactancia puede haber, hermanos? ¿Qué jactancia puede haber? ¿Qué orgullo puede haber cuando pensamos en nosotros mismos? ¿Acaso no recibimos todo lo que tenemos? Dice Pablo en Corintios. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas de haberlo recibido? Todo lo que tenemos es por gracia. No puede haber autoexaltación en el cristiano. No hay un valor intrínseco a nosotros mismos. Nuestro valor está en Cristo. Nuestra estima está en Cristo. Nuestra importancia está en Cristo. Si estamos separados de Él, nada somos. Absolutamente nada somos. Entonces debemos de pensar conforme al Evangelio, empezando por ahí, empezando por Cristo. Y luego nuestra fe en Él. Y cómo esa fe la recibimos por gracia. Y ahí no hay ninguna jactancia. No hay ninguna jactancia cuando nos miramos a nosotros mismos. Lo único bueno que vemos es Cristo. Y si llegamos a ver es simplemente por gracia. Todo lo que recibimos es por Cristo. Todas las bendiciones son por Cristo, porque estamos en Cristo. ¿Recuerdan Romanos 5, la presentación teológica de Pablo? Hay solamente dos comunidades, los que están en Adán y los que están en Cristo. Y si estás en Cristo, sos heredero de la promesa. Recibís todas las bendiciones. El canal de la bendición de Dios es Cristo. Todo es por gracia, hermano, hasta la fe. La fe es un regalo que Dios nos dio, un regalo que Él la compró con la sangre de su Hijo. Ese es el valor de ese regalo.
A todos nosotros, si somos cristianos, se nos ha dado esa fe salvadora en el Cristo crucificado. Y sobre esta base todos nosotros tenemos que medirnos. Todos somos pecadores, sí, todos somos pecadores, pero justificados por gracia, perdonados por gracia. Nuestro único valor es el Señor Jesús. Independientemente a nuestros trasfondos, de dónde venimos, de dónde Dios nos sacó, o las habilidades, o los grados académicos, o las capacidades que tengamos, todos somos iguales. En Cristo, en Él. Porque el único valor delante de Dios es Cristo. Solamente Él y nadie más que Él. Así entonces, si pensamos conforme al Evangelio de esta manera, impide que tengamos un concepto más alto del que debemos acerca de nosotros mismos. ¿Verdad, hermanos? Cuando empezamos a ordenar nuestro pensamiento, ¿quién va a atrever a venir a jactarse en la iglesia por alguna capacidad, un don, o alguna habilidad, o algún trasfondo cultural o académico? Siendo que nuestro único valor es Cristo y en eso todos somos iguales. No hay etnia, no hay capacidad, no hay nacionalidad, no hay género, no hay posición, estatus social, absolutamente nada. Todos somos iguales en Él, todos somos uno en Cristo. Eso es compensar conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Somos salvos por gracia. Miramos más allá de nosotros. Miramos a Cristo. Él es nuestra dignidad, valor, estima e importancia. Esta es una mente renovada. Esto es presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es no conformarnos a este siglo. Hermanos, tu mente siempre va a querer traer algo para jactarte. Siempre va a querer exagerar un don o una habilidad tuya para jactarte. Por eso siempre debes de dirigir tu mente a Cristo. Tu mente debe ser cautiva por Cristo, dice la palabra. Todos tus pensamientos deben ser de Él, debes de apuntar a Él. Es un ejercicio espiritual. Hoy por hoy el cristianismo quiere anular el pensamiento. Y no hay manera que uno pueda vivir la vida cristiana si uno anula el pensamiento, porque todo empieza con la mente. Somos lo que pensamos. Y debemos de renovar nuestra mente. Ahí comienza el Evangelio. Fíjense que esa es la primera implicación práctica del Evangelio que presenta Pablo. La renovación de nuestro entendimiento para vivir vidas transformadas, para poder negarnos a nosotros mismos y ofrecernos como un sacrificio a Dios. Todo empieza en el pensamiento. No debemos de disociar el pensamiento de la fe cristiana, porque nunca ha sido así. Dios es dueño también de nuestra mente. Dios quiere que lo amemos con toda nuestra mente. Así dice el mandamiento. Con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así entonces empezamos con pensar en Cristo, con entender que la fe es una gracia que Dios nos da a todos los cristianos. Nadie tiene más fe que otra persona en ese sentido en cuanto a la fe salvadora. Todos somos salvos por esa fe. Todos somos iguales en cuanto a esa fe. Ahora, el siguiente paso que Pablo nos presenta es que Dios también dio dones. Junto con esa fe, Dios nos dio dones. Dios nos ha unido a una comunidad. Y este es el siguiente punto que vamos a ver. Pensar de una manera correcta acerca de nosotros mismos también es pensar correctamente acerca de nuestra iglesia local. Cuando Dios nos salva, no nos salva de una manera individual. ¿Y cómo cuesta para que los cristianos entiendan eso? Dios nos salva para ser miembros de una comunidad. El cristianismo es una religión de comunidad. Siempre ha sido así.
Pablo presenta al cristianismo como un cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y tanto es el diseño de Dios de esta manera, hermanos, que Dios te dice que tu santificación nunca va a ser plena si vos no te servís de los dones que Dios ha dado a tu iglesia local. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona apartada de la iglesia, que no sirve con sus dones y no se sirve de los dones de los demás, no va a poder llegar a la estatura de la medida de Cristo. No va a poder crecer en santidad, porque esa es la manera que Dios ha diseñado. Fíjense, hermano, en el segundo punto. Dice, de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, imagínense un cuerpo humano, tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Ahí de qué está hablando, hermano? De diversidad. Hay diversidad de funciones, hay diversidad de capacidades, hay diversidad de habilidades. Así nosotros, así como ese cuerpo, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, los unos de los otros. Y esta es una ilustración muy común de la época de Pablo, inclusive se utilizaba en el campo secular para figurar al Estado y a un montón de cosas. Pero Pablo lo aplica a la iglesia. Y esta imagen vemos, por ejemplo, en aquellos pasajes del Nuevo Testamento que hablan de los dones. ¿Recuerdan, hermano? ¿Cuáles son los pasajes que hablan de los dones? Es una pregunta de examen. Primera de Corintios 12, Efesios 4 y Romanos 12. Son los tres pasajes que hablan de los dones que Dios ha dado en la iglesia. En todas esas partes donde habla de los dones, Pablo hace la ilustración de un cuerpo humano, de que somos miembros de ese cuerpo. Inclusive hay otros pasajes también, como Colosenses 2, donde menciona de que somos un cuerpo, pero ahí no habla de los dones. Hablando simplemente de la ilustración, era una ilustración muy común de Pablo cuando se refería a la iglesia. Y nos presenta de esta manera resumiendo. Cristo es la cabeza y nosotros todos somos el cuerpo de Cristo. Cristo es el que alimenta al cuerpo, el que hace que ese cuerpo esté unido en todas sus coyunturas, dice Efesios 4, y que se ayudan mutuamente entre sí. ¿Cómo se ayudan? Ministrando con sus dones. Y es de esa manera que Dios da el crecimiento. Dios utiliza a personas humanas, sus habilidades humanas y dispensa su gracia a través de esos dones y de esas habilidades para obrar gracia en los corazones de las personas y provocar la santificación y el crecimiento de su iglesia. Ese es el modelo que Dios ha diseñado. Eso es lo que Pablo habla. Hoy cada uno de nosotros tenemos una función, una distinta función. Estamos unidos en la verdad del Evangelio. Estamos unidos por medio de nuestra unidad en Cristo, por medio de nuestra fe en Cristo. Pablo ya dijo eso, la medida de la fe. En eso todos somos iguales. Y en eso hay unidad. En la verdad del Evangelio, en la verdad de Jesucristo, en la verdad de la fe. Ahora, dentro de esa unidad hay diversidad, diversidad de dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer estos dones, hermanos, porque ese es el propósito para el cual Dios te salvó. ¿Alguna vez te preguntaste por qué será que Dios me salvó? Y ahí ya empezamos a ser un poco antropomórficos. Lo que pasa es que Dios me amó antes de la fundación del mundo, demasiado amor. Y ahí terminó tu salvación. ¿Era por eso nomás? No, había un propósito mucho mayor que salvarte solamente a vos. El propósito, todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. ¿Y dónde despliega Dios su gloria, hermanos? En la tierra. En la iglesia. Es en la iglesia local, en las iglesias locales donde Dios despliega su gloria. Es allí donde mora el Espíritu Santo. Efesios 4 dice eso.
Cuando la iglesia se reúne, es donde la manifestación del vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo, se manifiesta. Fíjense que el Espíritu Santo descendió no en el mundo, descendió en la iglesia. En la iglesia es donde mora el Espíritu Santo, es la morada del Espíritu, dice Efesios 4. Por tanto, la manifestación del Espíritu, cuando la iglesia se reúne o cuando la iglesia está unida ministrando con sus dones, es de una manera mucho más eficiente, eficaz y mucho más grandiosa de lo que lo hace individualmente cada uno de nosotros. Porque esa es la manera que Dios diseñó su iglesia. Dios quiere edificar a su iglesia y lo hace a través de los dones que dio a la misma. Ese es el concepto. Vamos a ir desarrollando esto, hermanos. Todos tenemos la misma posición del Evangelio, conforme al primer punto que vimos. Y así debemos de pensar acerca de nosotros mismos. Todos tenemos la misma posición, pero tenemos diversas habilidades. Y esas habilidades nos fueron dadas para ministrarnos unos a otros. Los dones no nos son dados para nosotros mismos, para utilizar para nuestra edificación. No es el propósito del don, no es la esencia del don. La esencia de los dones que Dios da es para ministrar a los demás hermanos de la iglesia. Pablo habla más de este punto. Vamos a dar lectura a 1 Corintios 12. Pueden escucharme nada más. Creo que conocen todo, pueden marcar 1 Corintios 12, 17, 21. Dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó. ¿Quién colocó? Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. ¿Ven el principio, hermanos? ¿Ven el principio? Dios tuvo que poner una diversidad en esa unidad para que todo pueda funcionar de una manera más armoniosa. El ejemplo que pone Pablo es, imagínense que todos nosotros fuéramos solamente ojos. ¿Cómo íbamos a agarrar las cosas? ¿O cómo íbamos a desplazarnos de un lugar a otro si no tenemos pies y si no tenemos manos? Esa es la ilustración que hace. Entonces Dios puso ojos, Dios puso narices, Dios puso orejas, Dios puso manos, Dios puso pies en el cuerpo de Cristo para que sea funcional, para que pueda funcionar y pueda ir creciendo de esa manera, para que puedan ayudarse mutuamente. Por eso es que el ojo no le puede decir al pie no te necesito, ni viceversa. Ni el ojo puede creerse más importante que el pie, ni el pie puede creerse menos importante que el ojo. El sencillo es el mismo principio que Pablo explica aquí, que explica en 1 Corintios 12. Y en Efesios 4, el mismo principio. Quizá en 1 Corintios explica mucho mejor la ilustración, pero básicamente es lo mismo. Esta imagen del cuerpo entonces también impide, hermanos, que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos de lo que debemos de tener. ¿Verdad que sí? O poner que vos sos ojos azules. ¿Qué vas a hacer sin manos? ¿Qué vas a hacer sin pies? ¿Qué puedes hacer? Absolutamente nada. Eso te baja, eso te humilla, eso quita los ojos de tus ojos azules y haces que mires a Cristo, al cuerpo de Cristo, a Él. Y que uses al final eso que Dios te dio para que la gloria de Cristo sea revelada. ¿Dónde? En tu iglesia local. Debemos de pensar conforme al Evangelio acerca de nuestra iglesia local.
Debemos de renovar nuestra mente. Hermanos, no existe cristiano de Facebook. No existe un cristiano que se queda y dice, no, yo no me congrego porque no hay iglesia de sana doctrina. Un término famoso. Y se queda solamente él solo en su iglesia. Absolutamente solo ahí mirando todas las prédicas, haciendo su selección de predicadores favoritos, ya crea tu lista favorita. Escuchar lo que querés nomás, los tipos de mensajes que te gustan. No escuchar todo el consejo de Dios. No tener alguien con quien pulir tu carácter, tu personalidad, con quien usar tus dones, lo cual es el propósito por el cual Dios da. Nos da para usarlos. Vamos a ver más adelante eso. Debemos de entender el propósito de la iglesia local. Hermanos, Jesucristo dio su sangre por la iglesia. Ese es el valor de la iglesia. Y nosotros vamos a atrevernos a despreciar su iglesia, la cual Él compró con su propia sangre. Debemos de pensar de nosotros mismos con cordura. Debemos de pensar acerca de la iglesia con cordura. Y eso se refiere a la iglesia local. Estamos hablando de tu iglesia local. Es allí donde Dios va a obrar gracia en tu corazón. Dios no va a obrar gracia escuchando sermones en Facebook ni en YouTube. Dios va a obrar gracia en tu corazón relacionándote con los hermanos que Dios te dio, ejerciendo tus dones en la iglesia local a la cual Dios te llamó a pertenecer. Eso es lo que el Señor nos enseña. Es aquí en tu iglesia local donde vas a crecer como cristiano, como miembro del cuerpo de Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma. Es aquí donde Él te va a pulir. Es aquí donde vas a ser edificado y santificado. Esa es la enseñanza clara de la palabra de Dios y de todas estas metáforas del cuerpo. Imagínense, hermano, una mano sola en un sofá viendo prédicas. Esa es la imagen que puede una manito sola, sin cuerpo, sin ojos, sin nada, intentando de ver una prédica. No va a poderlo porque le falta ojo, ¿verdad? Ni va a poder escuchar porque le falta oído. No hay forma que pueda crecer. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros estamos unidos a Cristo y eso implica que estamos unidos a los demás. Porque Cristo es su iglesia. Siempre menciono este pasaje, pero es el que me recuerdo siempre, pero cuando Pablo va persiguiendo a la iglesia, ¿recuerdan? Camino a Damasco, se le aparece la luz y él cae. Y cuando cae, el Señor Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Cristo se identificó personalmente con la iglesia. Porque la iglesia es Cristo y Cristo es la iglesia. Ella es su cuerpo. Esa unión es la que debemos entender, hermano. Y es de esa manera que estamos unidos nosotros como hermanos. Y cómo cuesta aplicarlo eso a la vida, ¿verdad que sí, hermano? A nuestra realidad. Debemos esforzarnos por no solamente entender esta verdad, sino por aplicarla a nuestro corazón. Estamos unidos los unos a los otros porque estamos unidos a Cristo. Esa es la verdad. Nuestra unidad como iglesia descansa en nuestra unidad con Cristo. Ofrecernos entonces como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y no conformarnos a este siglo, sino renovarnos por medio, transformarnos, perdón, por medio de la renovación de nuestro entendimiento es un asunto de comunidad. La renovación del entendimiento es un asunto de comunidad. No es algo personal nada más. Debemos de renovar nuestro pensamiento de manera congregacional hacia la comunidad y también en comunidad. Y renovándonos juntos significa eso.
¿Cómo va a ser renovada tu mente, hermano, si no te congregas? ¿Cómo? Si Dios dice que de esa manera es la que va a operar gracia en tu corazón. ¿Cómo vas a ser renovado si no buscas ejercer los dones que Dios te dio para servir a la iglesia y servirte de los dones de la iglesia? ¿Cómo vas a ser renovada tu mente? ¿Cómo vas a transformarte? ¿Cómo no te vas a conformar a este siglo? ¿Por qué hay tantos cristianos conformados a este siglo? ¿Por qué hay tantos cristianos mundanos, para decirlo así, de una manera más entendible? Que vos ves su vida, que vos ves sus palabras, que vos ves la manera en que piensa y te sorprende de que se llamen cristianos. No tienen nada de cristianos. Vos ves a una persona del mundo y le escuchás a las dos y no ves ninguna diferencia. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque no entienden el papel de la iglesia en la santificación y la edificación. No entienden de que si Dios te salvó es para que vos busques tus dones y para que los uses para la gloria de Dios en el contexto de la iglesia local donde se despliega su gloria por la habitación del Espíritu Santo. Ese es el entendimiento que debemos de tener como cristianos. Y fíjense, hermanos, que esto es un sacrificio. Pablo habla como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es aprender a pensar de esta manera y a vivir conforme a ese pensamiento. ¿Para que ocurra qué? Y para que no te conformes a este siglo. Y para que te transformes en base a la renovación de tu entendimiento. Y así puedas vivir en la voluntad de Dios y comprenderla cada vez más. Ese es el culto racional de todo cristiano. Esa es la manera que todo cristiano debe de vivir. Hemos sido redimidos todos nosotros. Hemos sido justificados todos nosotros. Hemos recibido el perdón de los pecados todos nosotros. Hemos sido creados de nuevo todos nosotros. Cada necesidad de nosotros se satisface en el contexto de la unidad de la iglesia local, en el contexto de la congregación. Es como iglesia que somos amados por Dios. Si Dios nos ama, es porque ama a Cristo. ¿Recuerdan? Todas las bendiciones que recibimos, todas las riquezas celestiales las recibimos por medio de Cristo. Si Dios te ama, no es por nada que vos tengas. Te lo puedo asegurar y te lo firmo. Es solamente por Cristo. Si Dios te ama, es solamente por Cristo. Si Dios tiene complacencia en vos, es solamente por Cristo. Porque Él te representa, Él es tu cabeza, Él es tu representante. Cuando Dios mira, le mira a Cristo. Si te mira solamente a vos, te arroja al lago de fuego eterno. Dios tiene que ver a Cristo. Dios te ama porque ama a Cristo. Esa es la verdad. Y solamente por Él tenemos todas las bendiciones. Solamente por Él somos herederos. Dios nos ha creado, hermanos, en Él, en Cristo. Nos hizo nuevas criaturas. Y nos preparó para buenas obras. ¿Recuerdan Efesios 2:10? Él nos salvó para buenas obras. No para que sigamos en el mundo conformándonos a este siglo, sino para hacer buenas obras preparadas antes de la fundación del mundo. Para eso fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Y esas nuevas obras se desarrollan en el contexto de la iglesia local. Es de allí donde fluye toda buena obra del cristiano. Se refiere al ejercicio de sus dones en el contexto de la iglesia local. Y toda buena obra que procede de la iglesia como una comunidad, impactando en la comunidad en la cual se encuentra. Ese es el plan de Dios. Hermanos, la iglesia local está en el plan de Dios, es central en el plan redentor de Dios. Dios no te va a usar como una personita individual en sus planes redentores. Dios usa a su iglesia. Dios usa a su iglesia. Es un mandamiento divino congregarse. Es un mandamiento guardar el día del Señor.
apartar un día para la adoración pública. No es opcional. Es un mandamiento que surge desde la creación del universo. 6 días trabajarás y un día apartarás para el Señor, para venir a adorar. No es una opción, hermano. Faltar el día del Señor porque se te antoja es pecado. Debes de analizar las prioridades de tu corazón. ¿Estás amando a Dios por sobre todas las cosas? Examina el primer mandamiento. Ahora, hay razones por las cuales uno puede faltar. En el caso de enfermedad, en el caso de imposibilidad de traslado, algo sucedió. Tú sabes el motivo por el cual falta. Tú sabes si Dios verdaderamente es lo más importante en tu corazón. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder dar la importancia que se merece la iglesia local, por el valor que tiene. Debemos de pensar en la iglesia local siempre relacionada al valor de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo no fue derramada solamente por una persona, no fue derramada solamente por mí, fue derramada por todos aquellos que van a formar parte de su iglesia. Ese es el valor de la iglesia. Y es a la iglesia que Jesús dio la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es a esa iglesia a la que Jesucristo va a sostener hasta el fin del mundo. El punto es, ¿cómo sabes que sos miembro de la iglesia si no manifestas esa membresía en el contexto de una iglesia local? Algunos dicen, no, pero la iglesia de Dios es invisible, es universal. Vos tenés que tener fe y ya sos miembro de la iglesia. Ok. Ahora, si yo digo, yo tengo fe en Cristo, soy salvo, pero vivo como un demonio, ¿soy salvo? ¿Soy salvo? Si no manifiesto esa justicia en mi vida. Yo digo que soy justo por la fe, pero en mi vida no manifiesto la justicia. ¿Soy salvo? ¿Puedo estar seguro de mi salvación? Por supuesto que no. Lo mismo aplicamos para la iglesia. Tú dices que eres miembro de la iglesia universal. ¿Y cómo manifiestas esa membresía? En el contexto de una iglesia local. Es allí que manifiesta la realidad de que pertenece a la iglesia universal. Así como tu vida de justicia manifiesta que fuiste justificado, tu vida, tu membresía en la iglesia local manifiesta que eres miembro de la iglesia universal. Es una manifestación de tu pertenencia. No puedes atribuirte que eres miembro de la iglesia universal si no manifiestas esa membresía al pertenecer y comprometerte con una iglesia local. ¿Y en qué sentido comprometerte? A servir con tus dones en la iglesia y a comprometerte también a ser servido con los dones de los hermanos. Para poder crecer. Para poder validar verdaderamente que eres miembro. La santificación ocurre en el contexto de la iglesia local. La santificación es un asunto de comunidad. Hermanos, yo les aseguro que esas personas que no están comprometidas con su iglesia local, y mucho más aún esas personas que dicen que no hace falta congregarse y ponen cualquier excusa, viven completamente hundidos en el mundo en su vida personal, revolcándose de pecado en pecado. Yo les puedo asegurar eso, que toda persona que se aparta de una iglesia local se hunde en el cieno del pecado. Yo les puedo asegurar eso. Porque el diseño de Dios para protegernos y guardarnos y santificarnos y edificarnos es la iglesia local. Esa es la manera en que Dios nos guarda. Esa es la manera en que Dios nos cuida. Esa es la manera en que Dios nos hace crecer. No hay otra manera. No hay otra manera. Nos vestimos, hermanos, de las vestiduras de la membresía de la Iglesia Universal, vistiéndonos las vestiduras de la membresía de la iglesia local.
Es aquí donde manifestamos que somos miembros de la iglesia de Cristo. Es aquí donde manifestamos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Aquí donde Dios te ha llamado. Fíjense que leímos en Corintios que Dios puso a cada miembro en su lugar. ¿Crees en la soberanía de Dios? Cree en tu iglesia local. Que Dios te ha llamado a servir ahí por su soberanía. Que Dios te ha dado los dones suficientes para ser un medio de gracia para el crecimiento y la santificación de tus hermanos. Así como también Dios ha llamado a tus hermanos para que a través de ellos Él pueda operar gracia santificadora y vivificadora en tu corazón. Debemos de pensar bíblicamente. No solamente acerca de nosotros mismos, no solamente acerca de nuestra iglesia local, sino también acerca de nuestros dones. Y ya venimos tocando eso, hermanos. El verso 6 dice que tenemos diferentes dones. Hablando de nuevo de la diversidad que mencionaba en primera. Hay diferentes dones. No todos podemos ser ojos. No todos pueden ser pastores. No todos pueden ser predicadores. No todos pueden ser maestros de niños. No todos pueden trabajar en la cabina. Todos tenemos dones diferentes que Dios nos ha dado. Y debemos de poder discernir cuáles son los dones que Dios nos dio, porque ese es el propósito para el cual Dios nos salvó. Ejercitar nuestros dones, usarlos en el contexto de la iglesia local. Fíjense que dice, tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Así como Dios por medio de la gracia llamó a Pablo para ser apóstol, esa misma gracia nos llama a cada uno a ejercitar los dones que Él nos dio. Eso es lo que está diciendo. Esos dones que recibimos por gracia. ¿Hay algo que ejercitarnos? No, Dios nos dio por gracia. Dios dio a quien quiso y Dios puso a la persona con esos dones en el lugar que Él quiso para que sirviera con esos dones. No tenemos por qué creernos menos que el ojo, ni tenemos por qué creernos más que los pies. Todos tenemos la misma medida de fe. Todos somos uno en Cristo, tenemos el mismo valor. ¿Cuál es nuestro valor? Cristo. Todo lo que recibimos lo recibimos por gracia a través de la fe. Nadie se ganó esa fe. Dios la repartió a todos. Y por medio de esa fe, a través de ese canal recibimos los dones. También por gracia. ¿Para qué? Para servir en el contexto de la iglesia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Sabemos, hermanos, que en este tiempo aún estaba vigente el don de profecía en la iglesia. ¿Qué era el don de profecía? Dios aún daba revelación directa a través de ciertas personas. El canon de la Biblia no estaba todavía totalmente escrita. Entonces en ese tiempo aún había revelación directa de Dios. Dios de repente traía una revelación a través de una persona, una revelación que no estaba escrita en ningún lugar. Ahora, también en ese tiempo y también los profetas del Antiguo Testamento se referían a profecía simplemente cuando proclamaban la verdad de manera pública. Y esa proclamación podía ser simplemente citar citas del Antiguo Testamento más antiguos, citas más antiguas, perdón. O sea, los profetas mismos del Antiguo Testamento citaban a otros profetas o citaban escritos de Moisés haciendo una proclamación pública de esa verdad. Y esa acción de proclamar la verdad pública, ya sea una revelación o no sea una revelación directa, es lo que se llama el don de profecía. Sabemos que al cerrarse el canon, ya no hay más ninguna verdad que Dios tenga que revelar a los seres humanos. ¿Verdad, hermano? Porque si no, no podemos decir eso en la Escritura. Si hay alguna otra verdad que Dios pueda traer aparte de la Biblia. Todo lo que Dios quiso revelar al hombre está en la Biblia. Por tanto, el don de profecía es proclamar esta verdad de manera pública. Dios nos da esa capacidad a todas las personas. Y eso es fácilmente comprobable. Hay personas que no pueden hablar en público. ¿Verdad, hermanos? O todos pueden hablar en público. Hay personas que no pueden hablar en público. Dios nos ha dado esa capacidad. Y mucho menos proclamar la verdad.
dar a entender la verdad de Dios a las personas de una manera pública. Ese es el don de profecía. Y Pablo dice acá simplemente, el que tiene ese don, ¿qué tiene que hacerlo? Usarlo conforme a la medida de fe. ¿Qué significa conforme a la medida de fe? Ya explicamos eso. Conforme al Evangelio, conforme a la verdad de Cristo, conforme a lo que está escrito. ¿Qué tiene que decir el profeta? La verdad. No puede decir nada de su opinión propia, o algo que se le antoja, o algún sueño que tuvo por comer pesado la noche pasada. No puede decir absolutamente nada de eso. Tiene que proclamar lo que está en la Biblia y nada más. Es conforme a la medida de la fe del Evangelio, conforme a la medida de Cristo, conforme a la verdad que Cristo nos ha revelado, conforme a la revelación de Cristo en todas las Escrituras. A eso se refiere. O si de servicio, en servir. Y de servicio, hermano, es un don muy amplio. Es cualquier cosa que puedas hacer en el contexto de la iglesia local. Cualquier cosa. Este término viene del griego diaconía, que es de donde surgió la palabra diácono, que en realidad significa los que sirven. Y no se refiere simplemente al cargo oficial de diácono, sino a cualquier servicio que puedas hacer en el contexto de la iglesia. Desde acomodar sillas, desde barrer, cualquier cosa, desde recibir a los hermanos, cualquier cosa. Si Dios te ha llamado a eso, hazlo. Hazlo. Luego habla de la enseñanza. El que tiene la enseñanza, ¿qué debe hacer? Debe enseñar. Eso es bien práctico, Pablo. Tener la enseñanza, ¿qué hacer en la iglesia? Y enseñar, hermano. Si Dios te da capacidad para enseñar, metele. Eso es lo que dice Pablo en un término coloquial. Enseñanza, ahí no hay ningún secreto, ¿verdad? ¿Qué es el don de enseñanza? Y es el acto de enseñar. Es la capacidad de enseñar, no hay mucho que explicar. El que exhorta en la exhortación. ¿Qué es la exhortación? La exhortación es todo lo que se refiere a aconsejar, apelar, reprender, animar, advertir, fortalecer, consolar. O sea, la exhortación puede ser negativa o puede ser positiva. Negativa en cuanto a esa persona que tiene la capacidad para persuadir a un hermano que abandone su pecado. O para que corrija ciertas cosas en su vida. ¿Verdad? Es como que tiene luego esa carga. Está algo así, ¿verdad? Y le ve, él sabe quién es el hermano que falló y se acerca y le tiene esa capacidad. Y sabe persuadir, sabe decir las cosas. ¿Verdad? Algunos quizás son un poco ásperos en su forma de exhortar al hermano. Pero hay otros que tienen esa capacidad, y no solamente esa capacidad, sino esa carga. ¿Y qué tienen que hacer que tienen esa carga y esa capacidad? Debe de usarla. Ahora, todos nosotros debemos exhortarnos de alguna u otra manera, pero hay algunos que son exhortadores profesionales dentro de la iglesia. Eso es lo que Dios dice. Hay algunos que saben exhortar más y que desean hacerlo más que otros. Todos en alguna u otra medida tenemos esta capacidad, ¿verdad, hermano? Como cristianos. Pero algunos tienen mucho más. En cuanto a carga y en cuanto a capacidad. ¿Por qué tienen más carga y más capacidad? Porque Dios se la dio. Así de sencillo. Y ese es un punto de la aplicación final que vamos a hacer. El de repartir, que lo haga con liberalidad. Y acá el énfasis es de distribuir o repartir algo que uno haya recibido y hacerlo de una manera sacrificial. O sea, con ese entendimiento, yo sé que nada es mío. Yo sé que todo es de Dios. Y Él me ha prosperado de esta manera para que yo pueda bendecir al pueblo de Cristo. Para que yo pueda bendecir a esta iglesia local. Para que su gloria resplandezca aún más de diferentes maneras en este lugar. Entonces el concepto del repartir con liberalidad es aquel que entiende que lo que ha recibido no es de Él, sino que también lo ha recibido de Dios. Y que lo ha recibido para poder dar con liberalidad en el contexto de la iglesia local. Esa es la definición, hermano. Ahora, como el del anterior, todos estamos llamados a ser generosos. Pero algunas personas
Dios va a bendecir más con ese propósito, ¿verdad? Con ese para que sea también generoso con la obra del Señor. Eso es lo que debemos de entender, hermanos. Todo viene de Dios, los dones vienen de Dios. Las capacidades vienen de Dios. El liderazgo es la capacidad de arrastrar a las personas, aquellas personas no con autoritarismo, sino que se ponen al frente, que saben plantear o planificar y convencer a las personas de ir hacia cierto lugar, o de hacer ciertas cosas, o de mover a las personas hacia cierto lugar. Ese es el don del liderazgo. No es personas que subyugan a otros, o que obligan o que manipulan, sino que persuaden a las personas y saben convencer de lo que Él presenta es verdaderamente lo que más conviene. Y tienen esa capacidad de animar también a las personas a seguirle. Ese es un don de liderazgo. Y este don de liderazgo es necesario para cualquier anciano, para cualquier pastor y para cualquier diácono. Una persona que no tenga el don de liderazgo no puede ejercer esos oficios dentro de la iglesia. Porque es un don necesario el de liderazgo. Es un don necesario. No solamente que sea apto para enseñar, sino que tenga capacidad también para liderar. Para arrastrar a las personas, para convencer a las personas. Hacia Cristo, evidentemente. Estoy hablando de una manera positiva, no de una manera negativa. Y el último de los dones que habla aquí, el séptimo, es el de misericordia. Bueno, el don de misericordia es la capacidad de tener empatía sobre los demás. ¿Verdad que hay hermanos que tienen esa capacidad más que otras? Esa capacidad de ponerte en el sufrimiento de los demás. O de tener empatía hacia los demás. O de ver el sufrimiento de los demás. ¿Verdad, hermano? Algunos quizás somos más, no quiero decir desastres en ese sentido. ¿Verdad? Porque no tenemos esa capacidad a veces de ver el sufrimiento de los demás. Y alguien tiene que mostrarnos para ver. Hay personas que por la mirada o por el gesto en el rostro ya se da cuenta que esa persona está pasando mal. ¿Verdad que hay personas que tienen esa habilidad, esa capacidad? Y Dios también se la ha dado. Pero se la ha dado para que use, no para que vea y se quede ahí, sino para que use ese don. Y Dios también a esas personas le da los recursos necesarios para obrar misericordia. Recursos necesarios en cuanto a capacidades, en cuanto a habilidades y en cuanto a todo tipo de recursos necesarios para ser misericordioso con las personas que sufren. Ese es básicamente el don de misericordia. Ahora, ¿cómo podemos discernir? Para ir cerrando, me estoy pasando un poco. ¿Cómo podemos discernir cuáles son los dones que poseemos, hermanos? ¿Cómo podemos discernir? Esa es la pregunta ahora del $1,000,000. ¿Cómo podemos discernir cuáles son los dones que Dios nos dio? Le voy a dar unas pautas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el contexto de la iglesia? Eso es algo que tienes que pensar. Algo que te gusta hacer, algo que disfrutar hacerlo. Otro punto. Aquello que te da satisfacción, o si todavía no lo hiciste, aquello que te atrae. Puede haber algo que te atrae. Mira, para eso capaz que yo esté llamado, en eso quizás yo pueda ayudar. Son preguntas que te puedo hacer. Otro punto que quizás no pensaron nunca. ¿De qué problemas soy más consciente en la iglesia? ¿Cuáles son los problemas que yo veo? ¿Sabe por qué, hermano, Dios te muestra esos problemas? Porque Dios te está llamando a solucionarlos. Así es. Cuando Dios te muestra un problema en la iglesia, es porque Dios te está llamando a intervenir y a servir en ese problema. No para aumentar el problema, sino para tratar de solucionar ese problema. Es así como Dios obra. Me siento cargado hacia tal cosa, no sé, hacia los pobres, o hacia el discipulado, o hacia la consejería, o hacia la enseñanza. Siento una carga, siento que algo falta. Y Dios te está llamando, hermano, mi hermana. Dios te está llamando a que te involucres en esa área y a que sirvas con tus dones en esa área. Esa es la manera como Dios nos despierta. Esa es la manera como Dios nos toca en cuanto a este punto.
toda sensación que tengas en la iglesia local negativa es probablemente porque Dios te está llamando a intervenir. Toda sensación negativa que tengas en tu iglesia local es quizás porque Dios te está llamando a intervenir en esa área y a utilizar tus dones en esa área. Esa es la verdad. Ahora, evidentemente esos sentimientos no son definitivos. Ahora, mirar nuestro corazón está bien, pero no termina ahí. El segundo punto es la experiencia. Debo de probarme en esas áreas que creo. Entrar a servir y ver si verdaderamente Dios me ha llamado a ese lugar. Después de probar, después de experimentar, ahí quizás puedas medir y evaluarte mejor. Y ver mejor tus capacidades. Porque como dijimos al comienzo, a veces estamos muy sobrevaluados. No, yo tengo la capacidad de predicar todos los domingos. Pero ahí venía acá a probar y no da. Y no da. Bueno, ahí te das cuenta de eso que Dios no te llamó a eso. Tengo un ejemplo así bien sencillo. Es la experiencia. Debemos de probar. Cualquier servicio al cual me siento atraído, servir en ese ministerio y ver mis capacidades para ese ministerio y ver si verdaderamente Dios me llamó ahí. No hay otra forma, hermano. No es de lejos nomás que vas no, Dios a esto me llamó. No, hay que entrar en la cancha, hay que jugar y ahí vas a ver si verdaderamente Dios te llamó a eso. Nadie se va a enojar contigo si después decir, pastor, verdaderamente no tengo la capacidad para servir en este ministerio. Nadie va a obligarte a que te quedes. Te va a obligar a que te quedes. Otro punto para ver es agarrar 1 Corintios 12, Efesios 4 y Romanos 12 y estudiar toda la lista de dones que están en la Biblia. Cada uno. Hacer tu exégesis propio, agarrar tu comentario, estudiar a fondo cada don y ver si en ese catálogo que sacaste del Nuevo Testamento encontrás algo que concuerde contigo. Eso también es algo que podés hacer. Y cuando descubrí tu don, aleluya, alabado sea el Señor, entonces debes de usarlo en el contexto de la iglesia. El que tiene profecía, que lo haga conforme a la medida de fe. El de servicio, que sirva. El que la enseñanza, que enseñe. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que Pablo te está diciendo? Que lo que Dios te dio lo uses. En el contexto de la iglesia, eso es pensar conforme al Evangelio acerca de tus dones. Hay que usar nuestros dones que Dios nos dio. Al final de cuentas no son nuestros, son de Dios y son para su iglesia. No es para mi autoexaltación. No es para mi vanidad. No es para que yo me edifique a mí mismo como alguno tergiversa un don que ya cesó como el don de lengua. No, pero si yo oro en lengua en mi pieza me estoy edificando a mí mismo. Pero Dios no te dio para edificarte a vos mismo. Dios te dio para que edifique a la iglesia. No es tuyo el don. Es interpretación totalmente tergiversada. Los dones son para la iglesia. Para la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Parte de vivir como un sacrificio vivo a Dios es entregar nuestras habilidades y nuestros dones para ser usados en el servicio de la iglesia. Renovar nuestra mente conforme a nosotros mismos, conforme a nuestra iglesia y conforme a nuestros dones. Amén. Para terminar, vamos a leer Efesios 4, desde el verso 12 en adelante. Y con eso cerramos, hermanos. Dios ha llamado a los pastores y maestros de la iglesia, dice Pablo en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para que todos sirvan en el ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pensemos conforme al Evangelio. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te ruego que renueves nuestros pensamientos y que por tu gracia, Señor, podamos presentar nuestra mente como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Y que no conformemos nuestros pensamientos a este siglo, sino que lo llevemos cautivo a Cristo. Nos transformemos, Señor, por la obra de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a pensar conforme al Evangelio, a quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Cristo, a contemplar en Él y ver nuestra valía allí, Señor, en Cristo. Él es nuestro tesoro, Él es nuestro valor. Y así, Señor, podamos mirar a su iglesia, que es su cuerpo, y los dones que tú nos has dado por tu gracia para servir a Cristo, para servir a su cuerpo, a la iglesia. Padre, por Jesucristo te pido que nos des entendimiento de estas cosas y que nos conforme a estas verdades para vivir en ellas, Señor.